Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que genera muchas preguntas, debates y hasta confusión en nuestros días. Vamos a estudiar la historia del pueblo de Israel, pero no como un simple ejercicio de historia antigua, sino para entender quiénes somos nosotros hoy frente a Dios. Existe mucha confusión en la actualidad. Algunos creen que debemos imitar las costumbres judías o que nuestra fe depende de símbolos nacionales, pero la Biblia es clara: Israel fue el escenario, pero Jesucristo es la obra principal. Para comprender nuestra identidad hoy, debemos mirar más allá de los titulares de las noticias. Tenemos dos realidades superpuestas. Por un lado, el Israel físico, con su geografía, su geopolítica y sus conflictos actuales. Y por el otro lado, el Israel espiritual, donde nuestra identidad está en Cristo, un reino sin fronteras terrenales, que es el reino de los cielos. Acompáñenme a desenredar esto. Empezamos ubicándonos en el mapa. Israel se encuentra en el Medio Oriente, en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Es un país pequeño, pero sirve como un puente vital entre tres continentes: Europa, Asia y África. Sus límites son el Líbano al norte, Siria al noroeste, Jordania, Cisjordania al este, Egipto y Gaza al suroeste, y el Mediterráneo al oeste. El país se divide en cuatro regiones naturales que corren de norte a sur: la planicie costera, donde se encuentra la mayor parte de la población y la tecnología; la cordillera central, zona de montañas donde encontramos a Jerusalén, Samaria y Judea; el valle del Jordán, una depresión profunda que incluye el mar de Galilea y el mar Muerto; y finalmente el árido desierto del Negev en el sur. En este territorio compacto, del tamaño aproximadamente del estado de Nueva Jersey, encontramos ciudades claves: Jerusalén, el centro espiritual mundial; Tel Aviv, el corazón económico y tecnológico; Haifa, el puerto principal; Beerseba en el sur; Nazaret, donde creció Jesús; y Eilat en el Mar Rojo. Este pequeño pedazo de tierra, con su clima contrastante y sus vitales fuentes de agua, ha sido el centro de la historia humana. Pero hoy, al observar a Israel, vemos una situación que ha escalado dramáticamente. El detonante principal actual es la confrontación directa contra Irán. Se registran bombardeos en infraestructuras claves, involucrando a potencias globales. El frente se extiende al Líbano contra Hezbolá y mantiene una situación crítica en Gaza. Pero debajo de las noticias militares hay una lucha por los recursos que mueven al mundo. El estrecho de Hormuz es hoy el punto más crítico del planeta, por donde transita el 20% del petróleo y gas mundial. La guerra ha disparado el precio del crudo, afectando la economía global. No es solo una pelea por tierra, es una pelea por quién controla la llave de la energía mundial. Este conflicto se sostiene sobre tres pilares fundamentales. Primero, la supervivencia. Israel busca eliminar amenazas existenciales y frenar el programa nuclear iraní. Segundo, la ambición. Las potencias pelean por el control de rutas comerciales y recursos energéticos. El tercero, la identidad. El reclamo por la tierra prometida frente a la tierra santa. La religión por el sentimiento y la pasión actuando como la gasolina de este conflicto, pero el poder y los recursos son el motor que impulsa la maquinaria de la guerra global. Al observar este escenario, vemos al hombre buscando la paz a través del control del petróleo, el poder militar y la defensa de banderas. Pero la verdadera paz no es política ni económica, es espiritual. Mientras el mundo pelea por barriles de petróleo y misiles, nosotros debemos mirar hacia la paz espiritual que solo viene de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Israel?
Dios eligió a un hombre, Abraham, y de él formó una nación. Pero debemos entender algo vital. Dios no los eligió porque fueran mejores o más grandes, sino por su soberana voluntad, como dice Deuteronomio 7:8. No fue por ser más que otros pueblos, sino por el amor de Dios. Fueron llamados a tener una identidad, kados, es decir, a ser un pueblo apartado, un reino de sacerdotes con una función específica. El principio activo aquí es que Dios no busca naciones capacitadas. Él capacita a los que llama para que el mundo sea bendito. Israel fue el instrumento, no el pedestal. ¿Y cuál era ese propósito? Funciona como un embudo histórico con tres razones fundamentales que ya se cumplieron. Primero, revelar la palabra. Dios les confió las escrituras. Segundo, preparar la salvación. Fueron la escuela donde la humanidad aprendió sobre la santidad y la necesidad del sacrificio. Y tercero, traer al Mesías, proveer el linaje terrenal del Salvador. Todo este embudo apunta a una sola persona, Cristo. La misma gloriosa del Israel físico era dar luz, la salvación eterna para todos. Aquí es donde muchos se confunden hoy. Con la venida de Jesús, el plan de Dios dio un salto radical de lo externo a lo interno. Pasamos del escenario físico a la realidad en Cristo. En cuanto a la geometría, pasamos de fronteras físicas y distensión de ADN a un reino sin fronteras, donde la distinción entre judío y griego desapareció. Ahora estamos unidos por la fe. En cuanto a la adoración, pasamos del templo construido en Jerusalén a entender que el templo vivo eres tú por el Espíritu Santo. Y cuanto a la pertenencia, pasamos de tener un pasaporte de este mundo a poseer una ciudadanía celestial, como nos dice Filipenses 3:20. Es necesario que hablemos con claridad. El cristianismo no es una sucursal del judaísmo moderno. Existe un peligro real en volver a la sombra. A veces vemos las iglesias llenas de banderas de Israel en su altar, o cristianos adaptando ritos antiguos como el uso del talit, el shofar, o guardando festividades hebreas, pensando que esto los hace más santos. Pero la Biblia advierte, volver a estas costumbres es intentar vivir en la sombra cuando ya tenemos la luz. La sustancia eterna es la suficiencia absoluta del sacrificio de Jesús y la transformación real del corazón, como dice Colosenses 2:16-17. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces hoy bendecimos al Israel de la historia, pero no lo imitamos en sus ritos. Nuestra identidad no reside en calendarios hebreos, vestimentas ni símbolos de tela. Somos lavados por la sangre del Cordero. No necesitamos parecer judíos para ser hijos de Dios. Solo necesitamos ser discípulos de Jesucristo. Gálatas 5:1 nos exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Te pregunto hoy, ¿estás confiando en símbolos externos o en la transformación real de tu corazón? Para terminar, quiero invitarlos a orar. Padre, gracias por la historia de Israel, a través de la cual nos entregaste las Escrituras y nos diste a Jesucristo. Hoy vemos una tierra en guerra por petróleo, por fronteras. Te pedimos misericordia. Recordamos que nuestra paz no depende del precio de un barril ni de la bandera de tela. Ayúdanos a vivir como tu verdadero pueblo, a ser kadosh, apartados por ti en un mundo confundido, a vivir en libertad sin buscar refugio en símbolos externos, sino en la cruz, a ser luz, que nuestra única bandera sea el amor, nuestro único estándar, la verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Vayámonos hoy recordando esto. No necesitamos una bandera para ser santos, solo necesitamos a Cristo para ser salvos. Gracias por acompañarnos en este video. Si este mensaje te ha bendecido, compártelo, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios abajo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.